Buenas Yuris estudiosos, en la clase de hoy vamos a ver sociedad de responsabilidad limitada desde los artículos 146 al 162 de la Ley General de Sociedades. También el fallo, Leston, Manuel contra Incal Sociedad de Responsabilidad Limitada. Sigamos. La sociedad de responsabilidad limitada es un tipo societario mixto, que combina elementos propios de las sociedades personalistas con aspectos característicos de las sociedades de capital. Su regulación se encuentra en los artículos 146 al 162 de la Ley General de Sociedades. Se trata de una figura jurídica especialmente útil para pequeñas y medianas empresas, ya que permite estructurar una organización con límites a la responsabilidad patrimonial de los socios, sin requerir la complejidad operativa de una sociedad anónima. Desde el punto de vista personalista, la sociedad de responsabilidad limitada mantiene un número limitado de socios, la posibilidad de establecer restricciones a la transmisibilidad de cuotas sociales, y una administración que puede estar a cargo de los propios socios, quienes pueden asumir el rol de gerentes. A su vez, incorpora elementos capitalistas como la limitación de la responsabilidad de los socios, la posibilidad de participación de terceros en la administración, y la vinculación directa entre la cantidad de cuotas y la participación en las decisiones y en las ganancias sociales. El capital social en la sociedad de responsabilidad limitada no se divide en acciones, como ocurre en la sociedad anónima, sino en cuotas sociales. Cada cuota debe ser un múltiplo de 10 pesos y representa una parte del capital. No existen cuotas privilegiadas, como sí ocurre en otros tipos societarios. Cada cuota otorga un voto, y todos los socios tienen la posibilidad de ejercer sus derechos políticos en función de su participación en el capital. Esta estructura facilita un control más cerrado de la sociedad, preservando un elenco relativamente estable de socios. La cantidad de socios permitida en la sociedad de responsabilidad limitada va desde un mínimo de 2 hasta un máximo de 50. Este límite máximo busca mantener un carácter personalista, ya que cuando el número de socios es muy alto, se diluye la relación de confianza interpersonal que caracteriza a los tipos societarios de base subjetiva. Superar este número podría dar lugar a una adecuación del tipo social, o bien a su nulidad por inobservancia de los requisitos legales esenciales. En cuanto a la responsabilidad de los socios, el principio general es que cada uno de ellos responde únicamente hasta el monto de sus aportes. Es decir, no están obligados a responder con su patrimonio personal por las deudas sociales, lo cual brinda una importante seguridad jurídica y patrimonial. Sin embargo, la ley establece excepciones importantes a esta regla. El artículo 150 de la Ley General de Sociedades indica que los socios responderán solidaria y limitadamente frente a terceros si no integran total o parcialmente los aportes comprometidos, o si hay una sobrevaluación de aportes en especie y dicha evaluación no fue realizada por un perito judicial. En esos casos, el principio de limitación de responsabilidad se suspende y los socios deben asumir la deuda de forma directa, sin poder oponer su condición de socios como límite frente a los acreedores. Los aportes pueden realizarse en dinero o en especie. En los aportes en dinero, se exige que al menos el 25% del capital se integre al momento de la constitución, y el resto dentro de un plazo máximo de 2 años. En los aportes en especie, la ley exige una valuación razonable. Si esa valuación no se corresponde con el valor real del bien, y no fue realizada por un perito judicial, entonces todos los socios responden por la diferencia frente a terceros. Por ejemplo, si un socio aporta un inmueble valuado en $100.000 pero su valor real es de $60.000, la diferencia de $40.000 puede ser exigida a los demás socios si no hubo una intervención judicial que diera sustento técnico a la valuación. La sociedad de responsabilidad limitada también permite controlar quiénes ingresan como socios. La transmisión de cuotas está permitida, pero puede limitarse por contrato. El contrato social puede requerir la aprobación unánime o mayoritaria de los socios para autorizar una cesión de cuotas. Además, puede establecer el derecho de preferencia, es decir, que los socios actuales tienen prioridad para adquirir las cuotas que un socio quiera vender. También se puede prever que la propia sociedad adquiera las cuotas en determinadas condiciones. Sin embargo, la ley prohíbe la prohibición absoluta de la cesión. Siempre debe existir alguna vía posible de transmisión, aunque sujeta a condiciones razonables.
Cuando se pretende ejecutar judicialmente la cuota social de un socio deudor, el artículo 153 de la Ley General de Sociedades establece un procedimiento específico. El juez debe notificar a la sociedad con 15 días de anticipación al remate. Dentro de los 10 días posteriores al remate, la sociedad, otro socio o un tercero designado por la sociedad pueden adquirir esas cuotas por el mismo precio ofrecido, desplazando al comprador de la subasta. De este modo, se protege el elenco estable de socios y se evita que personas ajenas ingresen a la sociedad de forma compulsiva. En caso de fallecimiento de un socio, si el contrato establece restricciones a la transmisión de cuotas, estas restricciones no se aplican durante los primeros 3 meses posteriores a la muerte. Durante ese periodo, los herederos pueden desprenderse libremente de las cuotas sin quedar sujetos a las limitaciones del contrato. Pasado ese plazo, las restricciones vuelven a ser plenamente aplicables. El contrato social también puede prever el derecho de preferencia entre socios. Si un socio desea vender sus cuotas y otro socio impugna el precio, se realiza una pericia contable para establecer el valor real. Si el valor pericial es superior al que ofrecía el vendedor, el comprador debe pagar el precio originalmente propuesto. Si el valor pericial es inferior al valor que ofrecía el comprador, entonces éste paga su propio precio. Si el valor está en un punto intermedio, se toma el promedio entre ambas cifras. De este modo, se garantiza un equilibrio entre los derechos del vendedor y del comprador preferente. La administración y representación de la sociedad está a cargo de uno o más gerentes, quienes pueden ser socios o personas externas. Cuando los gerentes son socios, se los denomina socios gerentes. El contrato puede establecer que los gerentes actúen de manera conjunta o indistinta. En caso de silencio del contrato, se presume que actúan indistintamente, lo cual significa que cualquiera de ellos puede tomar decisiones en nombre de la sociedad. La duración del cargo puede establecerse en el contrato o dejarse indeterminada. En todos los casos, los gerentes pueden ser removidos por decisión de los socios, salvo que su designación haya sido una condición esencial del contrato. En ese caso, el socio cuya designación como gerente fue parte del acuerdo de constitución puede ejercer el derecho de receso si se lo remueve sin su consentimiento. Los gerentes tienen los mismos deberes y responsabilidades que los directores de una sociedad anónima. Esto incluye el deber de lealtad, el deber de diligencia y la responsabilidad por los daños que puedan derivarse de una gestión negligente o fraudulenta. Su actuación debe estar orientada al interés social, y no pueden valerse de su posición para obtener beneficios personales en perjuicio de la sociedad o de los demás socios. En lo que respecta a la fiscalización, la regla general es que no es obligatorio contar con un órgano de fiscalización. No obstante, todos los socios tienen derecho a informarse sobre la marcha de la sociedad, a examinar libros, solicitar explicaciones y controlar la gestión. Este derecho está reconocido en el artículo 55 de la Ley General de Sociedades. Excepcionalmente, si el capital social supera los 2.000 millones de pesos, la sociedad está obligada a contar con un síndico o un consejo de vigilancia, conforme lo establece el inciso segundo del artículo 299 de la Ley General de Sociedades. El órgano de gobierno se denomina reunión de socios. Cumple funciones equivalentes a las de la asamblea en la sociedad anónima, y puede llevarse a cabo de manera presencial, remota o incluso por correspondencia. Cuando se realiza por correspondencia, los socios deben responder en un plazo máximo de 10 días, dejando constancia fehaciente de su voluntad. Esta modalidad permite adaptar la toma de decisiones a la realidad actual de los negocios, sin descuidar los requisitos formales de validez. En cuanto a las mayorías necesarias para adoptar decisiones, si se trata de una modificación del contrato social, se requiere la mayoría prevista en el contrato, que no puede ser inferior al 50,01% del capital. Si el contrato nada dice, se necesita una mayoría de 3/4 del capital social. Además, si un solo socio posee ese porcentaje, debe obtener también el voto de otro socio, configurando lo que se conoce como doble mayoría, mayoría en el capital y mayoría en las personas. Esto evita que un solo socio imponga decisiones trascendentes sin consenso. En cambio, para decisiones ordinarias, es suficiente con la mayoría simple del capital presente en la reunión, es decir, más del 50% de lo representado en ese momento.
La sociedad de responsabilidad limitada debe llevar libros obligatorios, como el libro diario, el libro de inventario y balance, y el libro de actas de reuniones de socios. Las decisiones del órgano de gobierno deben asentarse en el libro de reuniones, o en su caso, en el libro de gerencia si las decisiones se adoptan por otro medio. Un fallo jurisprudencial que ilustra muchos de estos principios es el caso Leston, Manuel y otro contra Incal Sociedad de Responsabilidad Limitada S. Ordinario. En ese caso, dos socios cuestionaron la validez de una reunión donde se aprobaron estados contables, se distribuyeron dividendos y se designaron gerentes. Alegaron falta de transparencia y ausencia de auditoría externa. Sin embargo, tanto en primera instancia como en la Cámara se rechazó la demanda. El tribunal sostuvo que no era exigible la auditoría porque el capital no alcanzaba el umbral legal para la fiscalización obligatoria. Además, las decisiones habían sido tomadas conforme a derecho, y no correspondía aplicar normas propias de la sociedad anónima, como el voto acumulativo, a una sociedad de responsabilidad limitada. Este fallo es relevante porque refuerza la autonomía regulatoria de la sociedad de responsabilidad limitada y aclara que no deben aplicarse por analogía las disposiciones de otros tipos societarios, salvo que haya una remisión expresa en la ley o en el contrato. La sociedad de responsabilidad limitada tiene su propio régimen normativo, que debe ser respetado para garantizar su funcionamiento armónico y seguro. En definitiva, la sociedad de responsabilidad limitada es una herramienta jurídica versátil y eficaz para organizar actividades económicas de mediana escala, permitiendo limitar la responsabilidad de los socios, mantener un control interno eficiente y operar con flexibilidad. Su régimen legal combina libertad contractual con reglas de protección a terceros, lo cual la convierte en una forma societaria atractiva para emprendimientos familiares, profesionales o pequeñas y medianas empresas. Siempre que se respeten sus requisitos esenciales y se cumplan sus formalidades, la sociedad de responsabilidad limitada ofrece un marco seguro, previsible y funcional